El descenso final del avión me devolvió a la realidad, un duro recordatorio del mundo que me esperaba más allá de las puertas del aeropuerto. El viaje de negocios de una semana había sido agotador, un testimonio de mi incansable búsqueda de logros profesionales. Sin embargo, la idea de regresar a casa, a Mark, encendió una chispa de calidez en medio del agotamiento que me envolvía. Nuestro matrimonio, un viaje de más de una década, había visto su cuota de tempestades, alimentadas principalmente por la distribución desigual de las tareas domésticas. A pesar del amor que nos sirvió de ancla, un resentimiento latente había comenzado a erosionar el edificio de nuestra relación, como consecuencia de la carga desproporcionada que soportaba en casa. Arrastrando mi maleta por la terminal, cada paso se sentía más pesado que el anterior, no solo por la fatiga física sino por el costo emocional de nuestra continua discordia. Antes de departure, había dado un ultimátum, una súplica desesperada de cambio, esperando a medias que se disolviera en el éter de la indiferencia de Mark. Cuando me acerqué a nuestra casa, el paisaje familiar se bañó en el suave resplandor del crepúsculo, un tumulto de emociones se agitó dentro de mí. La puerta, una barrera para lo que había dentro, parecía burlarse de mi expectativa esperanzadora. Preparándome para el desorden habitual, giré la llave y entré, solo para ser recibido por una vista que me dejó sin palabras. La casa estaba inmaculada, un marcado contraste con el caos desordenado que había dejado atrás. El aire estaba fragante con el aroma de la cocina, una sinfonía culinaria que llamaba invitantemente. Y allí, en el corazón de este espacio transformado, estaba Mark, su figura enmarcada por la puerta de la cocina, un delantal atado a la cintura y una expresión de orgullo tentativo en su rostro. «Bienvenido a casa», dijo, con su voz una mezcla de emoción nerviosa y alivio. «Espero que tengas hambre». Me quedé allí, estupefacto, con mi maleta como una carga olvidada a mi lado. «Mark, ¿qué pasa? ¿Qué es todo esto?». Mi voz vaciló, una mezcla de asombro e irritación creciente. Se rió entre dientes, un sonido que parecía bailar en el aire. Pensé que ya era hora de que mostrara algo de iniciativa. «Nos has estado cargando durante demasiado tiempo, y yo quería hacer las cosas bien». La sinceridad en su voz, el esfuerzo evidente en la transformación de nuestro hogar, debería haberme llenado de alegría. Y, sin embargo, un destello de ira se encendió dentro de mí, alimentado por años de trabajo no reconocido. «Es hermoso, Mark. ¿Pero por qué ahora? Después de todo este tiempo». Se acercó, suavizando su expresión. «Supongo que fue necesario tu ultimátum para hacerme ver lo injusta que he sido. Lo siento, de verdad que lo soy. Este soy yo tratando de hacerlo mejor». La habitación se sintió repentinamente más cálida, la tensión entre nosotros se derritió en una tregua incómoda. Mientras nos sentábamos a la comida que él había preparado, una miríada de pensamientos se arremolinaban en mi mente. Su gesto, aunque conmovedor, también sirvió como un recordatorio conmovedor del desequilibrio que había plagado nuestro matrimonio. Fue esta realización la que sembró las semillas de un plan dentro de mí, un plan para recalibrar la dinámica de nuestra relación. La cena transcurrió en un borrón de conversación y deleite culinario, Mark ansioso por compartir los detalles de su nueva destreza doméstica. A pesar de la armonía del momento, mi determinación se endureció. Las próximas semanas verían un cambio sutil en nuestro panorama doméstico, una prueba del compromiso de Mark con el cambio y una reivindicación de mis años de resentimiento silencioso. A medida que la noche llegaba a su fin y Mark se ocupaba de los platos, un sentido de propósito estabilizó mi determinación. «Mark», comencé, haciendo una pausa para asegurarme de llamar su atención. «Esto significa mucho para mí. Pero es solo el comienzo, ¿verdad? ¿Estamos juntos en esto?». Asintió, serio y decidido. «Absolutamente. Somos un equipo». Un equipo. La palabra resonó en mi mente, un faro de esperanza en medio de las sombras de la duda.
Esta noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno plagado de desafíos pero también lleno de la promesa de respeto mutuo y responsabilidades compartidas. Cuando me retiré a la cama, los eventos del día se repitieron en mi mente, una tumultuosa mezcla de sorpresa, resentimiento y cauteloso optimismo por lo que me esperaba. El sol de la mañana entraba por las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre el espacio habitable recién transformado. Era el primer día después de mi regreso, y cuando desperté al ver nuestra casa sin desorden, una sensación de surrealismo me envolvió. Mark ya estaba despierto, los sonidos de su actividad en la cocina eran una curiosa desviación de nuestra rutina matutina habitual. El aroma del café flotaba en la habitación, mezclándose con el aroma de algo más elaborado que se estaba preparando. Despertó la curiosidad, me dirigí a la cocina, cada paso resonaba en los prístinos pisos. Mark se paró frente a la estufa, volteando panqueques hábilmente, una hazaña que hubiera parecido inimaginable hace solo una semana. «Buenos días», saludé, todavía medio incrédulo. «Parece que te has convertido en un chef gourmet de la noche a la mañana». Mark esbozó una sonrisa, orgullo evidente en su postura. «Buenos días. Pensé en probar suerte en algo especial». «Siéntate, el desayuno está casi listo». Mientras me sentaba a la mesa meticulosamente puesta, una parte de mí seguía esperando que la fachada se desmoronara, que el caos familiar se reafirmara. Sin embargo, cuando Mark sirvió los panqueques, rociados con almíbar y acompañados de café recién hecho, la realidad de su transformación se volvió innegable. «Esto es increíble, Mark. Creo que nunca te he visto cocinar más que tostadas», comenté, las palabras mezcladas con genuino asombro. Se unió a mí en la mesa, con una sonrisa tímida sonando en sus labios. «Sí, bueno, me di cuenta de que he sido bastante inútil por aquí. Después de que te fuiste, me di cuenta de lo mucho que haces y de lo poco que he contribuido. Quería cambiar eso». La conversación fluyó sin esfuerzo mientras disfrutábamos de la comida, un marcado contraste con los tensos intercambios que se habían vuelto demasiado comunes. Sin embargo, debajo de la superficie de este idilio doméstico, mis emociones eran un torbellino de confusión y resentimiento sin resolver. Los esfuerzos de Mark, aunque encomiables, parecieron magnificar los años de desequilibrio, destacando el alcance de mis esfuerzos en solitario para mantener nuestro hogar y nuestra relación. Cuando concluyó el desayuno y Mark comenzó a limpiar la mesa, me encontré expresando los pensamientos que habían estado hirviendo a fuego lento debajo de la superficie. «Mark, este cambio es asombroso, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué me llevó llegar a mi punto de quiebre para que vieras lo que había que hacer?» Hizo una pausa, el ruido de los platos cesó cuando se volvió hacia mí. «Supongo que he negado cuán desiguales eran las cosas entre nosotros. Verte tan abrumado fue una llamada de atención. Te amo, y no quiero ser la razón por la que eres infeliz». Sus palabras, sinceras y cargadas de la realización de su negligencia pasada, despertaron una compleja mezcla de emociones dentro de mí. La gratitud por sus esfuerzos combatió con la persistente amargura de agravios pasados. Fue un momento crucial, uno que podría redefinir el curso de nuestra relación. Sin embargo, mientras miraba a Mark, serio y esperanzado, me di cuenta de que el verdadero cambio requeriría algo más que un cambio temporal en las responsabilidades. Requeriría un realineamiento fundamental de nuestra asociación, un compromiso mutuo de apoyarnos y elevarnos mutuamente. «Mark, aprecio lo que estás haciendo, de verdad. Pero esto no puede ser solo un esfuerzo de una sola vez. Necesitamos encontrar un equilibrio que funcione para los dos, una forma de compartir la carga para que ninguno de los dos se sienta abrumado», dije, con mi tono firme pero esperanzado. Él asintió, entendiendo que amanecía en sus ojos. «Tienes razón. Resolvamos esto juntos. Estoy comprometido a hacer que esto funcione, para los dos». Mientras estábamos parados en nuestra cocina, el corazón de nuestro hogar que ahora reflejaba una nueva armonía, sentí un cauteloso optimismo por el futuro. La transformación de Mark fue un primer paso significativo,
pero fue el viaje por delante el que realmente pondría a prueba la fortaleza de nuestra asociación. En las semanas posteriores a mi regreso, la transformación de Mark de cónyuge indiferente a participante activo en nuestra vida doméstica continuó asombrándome. El hombre que alguna vez vio cocinar y limpiar como tareas hercúleas ahora las asumió con celo, convirtiendo nuestro hogar en un remanso de orden y calidez. Su compromiso era evidente en cada comida meticulosamente preparada, cada artículo colocado de manera precisa, transformando nuestro espacio en un reflejo de su nueva dedicación. Sin embargo, a medida que disminuía la novedad de su transformación, una semilla de descontento comenzó a germinar dentro de mí. Fue un sentimiento que luché por nombrar, una mezcla de resentimiento y deseo de retribución. Durante años, había soportado la peor parte de nuestra vida compartida, mis súplicas de ayuda perdidas en medio del estruendo de las excusas de Mark. Y ahora, mientras exhibía su nueva destreza doméstica, no pude evitar preguntarme por qué se había necesitado un ultimátum para incitarlo a actuar. Una noche, cuando nos sentamos a cenar una exquisita lasaña casera, la conversación giró hacia los recientes esfuerzos de Mark en la cocina. Realmente te has superado a ti mismo, Mark. Esta lasaña podría rivalizar con la de cualquier chef italiano, dije, las palabras tenían un tinte de sarcasmo que no había querido. Mark levantó la vista, su tenedor se detuvo en el aire. Gracias, creo, él respondió, un indicio de confusión en su tono. De hecho, he disfrutado cocinando. Es como si hubiera descubierto un nuevo pasatiempo. Sus palabras, destinadas a ser alegres, tocaron una fibra sensible dentro de mí. Un pasatiempo, repetí, la amargura se apoderó de mi voz. Debe ser agradable descubrir un pasatiempo en las tareas que he estado manejando solo durante años. La expresión de Mark cambió, la luz en sus ojos se oscureció. No quise restarle importancia, dijo, bajando el tenedor. Sé que te he decepcionado antes. Solo estoy tratando de hacer las cosas bien. La conversación pendía pesadamente entre nosotros, un recordatorio del abismo que alguna vez nos había dividido. Fue en este momento, en medio de los restos de una comida que simbolizaba mucho más que logros culinarios, que la semilla de la venganza echó raíces en mi corazón. No fue una venganza nacida de la malicia, sino de la necesidad, un plan para restablecer el equilibrio y garantizar que las contribuciones de Mark no fueran un gesto fugaz sino un cambio permanente. A medida que pasaban los días, mi plan comenzó a tomar forma. Comencé a retirarme, lentamente al principio, de las responsabilidades domésticas que había asumido durante mucho tiempo. Me sumergí más profundamente en mi trabajo, citando fechas límite y reuniones como razones de mi ausencia de la cocina, mi descuido de la lavandería, mi desprecio por el desorden que comenzó a acumularse una vez más. Mark, inicialmente desconcertado por mi repentina desconexión, intentó cerrar la brecha. ¿Está todo bien?, preguntó una noche, preocupado grabando sus rasgos mientras miraba a su alrededor el desorden que reflejaba nuestros primeros días de discordia. ¿Has estado tan distante últimamente? Me encontré con su mirada, mi determinación fortaleciéndose dentro de mí. Estoy realmente abrumado por el trabajo, mentí, las palabras fueron un intento calculado de empujarlo más hacia el papel que había asumido tan recientemente. Supongo que los dos estamos muy ocupados ahora. El cambio en nuestra dinámica fue palpable. Mark, decidido a demostrar su compromiso, redobló sus esfuerzos, asumiendo más y más tareas domésticas en un intento por aligerar mi carga. Y mientras lo hacía, el equilibrio de nuestra sociedad cambió, inclinándose hacia una apariencia de equidad que había anhelado durante mucho tiempo. Pero con cada día que pasaba, mientras veía a Mark navegar por el laberinto de responsabilidades que una vez había atravesado solo, la semilla de la venganza dentro de mí comenzó a florecer. No en el sentido oscuro y retorcido de la palabra, sino como una manifestación de mi anhelo de reconocimiento, de comprensión, de una asociación en el verdadero sentido de la palabra. Y así, a medida que nuestros roles se invirtieron y Mark se convirtió en el cuidador principal de nuestro hogar,
Esperé el momento en que el peso de sus nuevas responsabilidades le abriera los ojos a la realidad que había vivido durante tanto tiempo. Fue un juego de espera, una súplica silenciosa de empatía y reconocimiento, el acto final de un plan diseñado para lograr el cambio que tan desesperadamente había buscado. A medida que se desarrollaban las semanas desde mi retiro calculado del frente doméstico, un cambio notable comenzó a impregnar nuestro hogar. Mark, una vez optimista con su nuevo sentido de responsabilidad y propósito, comenzó a mostrar signos de tensión. El entusiasmo inicial que lo había impulsado a la acción pareció desvanecerse, reemplazado por un cansancio que reflejaba el mío de años pasados. Este cambio, aunque sutil al principio, se hizo más pronunciado con cada día que pasaba, marcando un giro significativo en las mareas de nuestra vida doméstica. Una noche, cuando regresaba a casa más tarde de lo habitual del trabajo, encontré a Mark tirado sobre la mesa de la cocina, rodeado de facturas, listas de compras y una gran cantidad de formularios escolares que debían completarse. La escena contrastaba marcadamente con el refugio ordenado que había logrado mantener en las primeras semanas de su transformación. «Oye, pareces vencido», comenté, colgando mi abrigo y observándolo desde el otro lado de la habitación. Mark levantó la cabeza, la fatiga evidente en sus ojos. «Sí, lo ha sido, mucho», admitió, un suspiro puntuando sus palabras. No me di cuenta de cuánto se necesita para mantener todo funcionando sin problemas. Me acerqué a la mesa, contemplando la caótica difusión de documentos y el desorden poco característico. «Es mucho que una persona pueda manejar», dije, con la voz suave pero firme, cargada de años de esfuerzo no reconocido. Mark asintió, una mirada de realización naciente cruzando sus rasgos. «No puedo creer que hayas estado haciendo esto durante tanto tiempo, prácticamente por tu cuenta. Lo siento, nunca lo había visto realmente hasta ahora». La admisión, aunque atrasada desde hacía mucho tiempo, fue un bálsamo para el resentimiento latente que había alimentado mi plan de venganza. Sin embargo, no pude evitar sentir una punzada de satisfacción por el reconocimiento, una reivindicación de mis sentimientos y esfuerzos. A medida que pasaban los días, los intentos de Mark de hacer malabares con las innumerables responsabilidades de nuestro hogar se volvieron cada vez más frenéticos. El estado una vez inmaculado de nuestro hogar comenzó a mostrar signos de abandono, un testimonio de la abrumadora naturaleza de las tareas que él había asumido con tanto entusiasmo. «¿Puedes ayudarme con la lavandería esta noche?» «Parece que no puedo ponerme al día», preguntó Mark una noche, con una nota de desesperación en su voz mientras se enfrentaba a la creciente pila de ropa que parecía burlarse de sus esfuerzos. Hice una pausa, sopesando la importancia de su solicitud en el contexto de mi retiro planeado. «Pensé que lo tenías todo bajo control», respondí, mis palabras cuidadosamente elegidas para recordarle el desequilibrio de larga data. Mark se encontró con mi mirada, el agotamiento y la frustración claros en su expresión. «Pensé que lo hice, pero es justo, es mucho. Más de lo que me di cuenta. Necesito que me ayudes». La conversación marcó un punto de inflexión, un momento de reconocimiento mutuo de los desafíos que enfrentamos para mantener el equilibrio de nuestra vida doméstica. Mi plan, aunque fue concebido en un momento de resentimiento, había cumplido su propósito, iluminando la profundidad de nuestras responsabilidades compartidas y la necesidad de una asociación equilibrada. En las semanas siguientes, comenzamos a navegar por las complejidades de nuestras tareas domésticas con un nuevo sentido de cooperación. El reconocimiento de Mark de la disparidad en nuestros roles domésticos y sus esfuerzos genuinos para abordarla allanaron el camino para una división más equitativa del trabajo. Sin embargo, a medida que nos adaptamos a esta nueva dinámica, no pude evitar la sensación de que mi búsqueda de venganza, aunque nació de un lugar de frustración, nos había llevado inadvertidamente a una comprensión más profunda de las experiencias de los demás. El cambio de marea, aunque desafiante, finalmente fomentó un mayor aprecio por las contribuciones que cada uno de nosotros hizo a nuestra vida compartida, preparando el escenario para una asociación más equilibrada y solidaria.
La transformación en la dinámica de nuestros hogares, aunque inicialmente prometedora, pronto alcanzó una coyuntura crítica. El nuevo equilibrio que habíamos comenzado a establecer tentativamente se tambaleaba al borde del colapso, tensado por la realidad de sostenerlo. Mark, a pesar de sus genuinos esfuerzos por adaptarse y compartir la carga, luchó con la naturaleza implacable de las responsabilidades domésticas. Su entusiasmo inicial disminuyó bajo el peso de la realidad y el equilibrio que buscábamos parecía cada vez más esquivo. Una noche particularmente desafiante, mientras enfrentábamos las secuelas de una semana agitada, la tensión entre nosotros cristalizó en una confrontación que se había estado gestando debajo de la superficie de nuestra tensa civilidad. «Ya no puedo hacer esto», soltó Mark, la frustración evidente en su voz mientras se paraba en medio del caos de nuestra abarrotada sala de estar. «No importa cuánto lo intente, nunca es suficiente. Estoy cansada de sentir que estoy fallando en todo». Hice una pausa, absorbiendo la cruda honestidad en sus palabras. Su admisión tocó la fibra sensible, haciéndose eco de mis propios sentimientos de insuficiencia y agotamiento que se habían acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, el dolor de esas luchas no reconocidas endureció mi determinación. «Bienvenido a mi mundo, Mark», respondí, con la voz firme pero llena de emoción. Así es como me he sentido durante años, haciendo malabares con el trabajo, el hogar y todo lo demás. Pedí ayuda, supliqué equilibrio, pero me llevó a alejarme para que finalmente lo vieras. Mark se encontró con mi mirada, la actitud defensiva en sus ojos dio paso a una comprensión naciente. «Lo sé, y lo siento. Pensé que lo entendía, pero no lo hice, en realidad no. Eso lo veo ahora. Pero ¿a dónde vamos desde aquí? No quiero volver a cómo eran las cosas, pero tampoco sé cómo avanzar». Su vulnerabilidad en ese momento abrió la puerta a una conversación que habíamos evitado durante mucho tiempo, una que profundizó en el corazón de nuestro descontento y las disparidades en nuestra asociación. «Se trata de algo más que dividir las tareas, Mark. Se trata de respeto, reconocimiento y apoyo. No quiero un ayudante, quiero un compañero. Alguien que comparte la carga porque comprende su peso, no porque esté tratando de apaciguar su culpa», dije, las palabras fluyen desde un lugar de profunda frustración y anhelo de cambio. El silencio que siguió pesó con la gravedad de mis palabras, una tensión palpable que llenó el espacio entre nosotros. «Está bien», dijo Mark finalmente, rompiendo el silencio. «Lo entiendo. De verdad que sí. Entonces, ¿cuál es el ultimátum? ¿Qué necesitamos hacer para arreglar esto?». La pregunta, tan directa y cargada de ganas de cambiar, me tomó por sorpresa. Fue un testimonio del cambio en la perspectiva de Mark, un reconocimiento de la necesidad de un cambio radical en nuestro enfoque de nuestra vida juntos. «El ultimátum es simple», respondí, con la voz más firme que antes. «Comenzamos a ver este matrimonio como una verdadera sociedad en todos los sentidos de la palabra. Compartimos las responsabilidades, las decisiones y las cargas. No solo por un tiempo, sino para siempre. Necesitamos comunicarnos, planificar y apoyarnos unos a otros sin llevar la cuenta. Y si no podemos hacer eso, si no podemos encontrar una manera de ser verdaderamente iguales, entonces debemos reconsiderar lo que estamos haciendo aquí». Mark asintió, el peso de mis palabras se posó sobre él. «Quiero eso. Quiero que seamos socios, no solo de nombre sino en acción. Hagámoslo. Hagamos un plan y cumplámoslo. Para nosotros». La conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación, un momento de reconocimiento mutuo y compromiso con el cambio. El ultimátum, aunque surgió de la desesperación, había puesto al descubierto los problemas fundamentales de nuestro matrimonio, obligándonos a enfrentarlos de frente. Fue un comienzo, cargado de incertidumbre pero también con la promesa de una asociación renacida de las cenizas de nuestros fracasos pasados. Las semanas posteriores a nuestro encuentro sincero fueron un testimonio del poder de la comunicación y el deseo de cambio.
Mark y yo nos embarcamos en un viaje de reconocimiento y comprensión mutuos, un camino pavimentado con la intención de transformar nuestro matrimonio en la sociedad que ambos anhelábamos. La transición no fue fluida, los viejos hábitos desafiaron nuestra determinación, y la facilidad de volver a caer en patrones familiares se presentó como una amenaza constante. Sin embargo, la base de nuestro compromiso era sólida, reforzada por el recuerdo de nuestras recientes confrontaciones y el dolor que habían desenterrado. Una noche tranquila, mientras nos sentábamos juntos a planificar la próxima semana, una nueva tradición que habíamos establecido para garantizar una división equitativa de las responsabilidades del hogar, Mark levantó la vista de nuestro calendario compartido, con una expresión pensativa en su rostro. ¿Recuerdas la noche en que regresaste de tu viaje? ¿Qué tan sorprendido estabas de ver que todo cambió?, preguntó, trazando las fechas en el calendario con el dedo. Asentí, recordando la mezcla de asombro y resentimiento que me había saludado. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue la primera vez que sentí que realmente viste de lo que había estado hablando durante años. Mark hizo una pausa y dejó el bolígrafo. He estado pensando mucho en esa noche, en lo ciega que estaba por todo lo que estabas pasando. Esto, señaló al calendario, es solo un pequeño paso para solucionarlo, pero espero que esté ayudando. Lo es, admití, permitiéndome una pequeña sonrisa. No se trata solo de las tareas o el calendario. Se trata de sentirse visto y apoyado. Eso significa más de lo que crees. El reconocimiento pendía entre nosotros, un puente sobre el abismo que una vez amenazó con tragarnos enteros. Fue un momento de comprensión tranquila, un reconocimiento mutuo de los esfuerzos que ambos estábamos haciendo para reparar los bordes deshilachados de nuestra conexión. A medida que continuamos con nuestra planificación, un sentido de asociación impregnó nuestra interacción, muy lejos de la toma de decisiones unilateral que una vez definió nuestra dinámica. Fue durante estos momentos de colaboración que sentí la mayor esperanza para nuestro futuro. Oye, dijo Mark de repente, rompiendo el cómodo silencio. He tenido la intención de preguntarte algo. Levanté la vista, curiosa. ¿Qué es eso? ¿Crees que nos estamos moviendo en la dirección correcta? Con todo esto, preguntó, su voz teñida de vulnerabilidad. Consideré su pregunta, reflexionando sobre los cambios que ambos habíamos aceptado y los desafíos que habíamos enfrentado. Sí, respondí, con la voz firme. No es perfecto, y sé que no siempre será fácil, pero siento que finalmente estamos trabajando en equipo. Eso es todo lo que siempre quise. Mark se acercó al otro lado de la mesa, tomándome la mano con la suya. Yo también. Lamento que haya tardado tanto en llegar aquí, pero ya estoy aquí. Y no voy a ir a ninguna parte. La simplicidad de sus palabras, la sinceridad detrás de ellas, me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Fue una tranquilidad que no me di cuenta de que necesitaba, una promesa de compromiso y esfuerzo que se extendió más allá de los límites de nuestras tareas compartidas. Nuestra historia, marcada por luchas y conflictos, había dado un giro hacia la curación y la comprensión. El ultimátum que alguna vez pareció un último recurso se había convertido en el catalizador de una conexión más profunda, un reconocimiento mutuo de nuestros fracasos y un compromiso compartido de hacerlo mejor. Cuando terminamos nuestra planificación y comenzamos a despejar la mesa, el peso del pasado parecía más ligero, soportado ahora por 2 juegos de hombros en lugar de uno. El camino por delante era incierto, lleno de posibles dificultades y desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí equipada para enfrentarlos, no sola, sino junto a mi pareja. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, pero mientras estábamos juntos en la tranquilidad de nuestra cocina, la promesa de un nuevo comienzo fue suficiente para iluminar el camino a seguir. No puedes pensar antes de actuar es una frase que escucho de mi esposo, Brown, con demasiada frecuencia. ¿Está seguro de que soy irreflexiva e inútil? A veces tengo que disculparme con él para evitar conflictos. Mi esposo a menudo me habla con alta y tengo que ser sumisa para evitar peleas y conflictos que podrían conducir al divorcio.
Mi nombre es Jori y tengo 35 años. Soy ama de casa y mi vida no siempre ha sido lo que es ahora. Después de un primer matrimonio fallido y un regreso a la soledad, me prometí a mí misma que no volvería a repetir mis errores pasados. He trabajado duro y he hecho mi vida cómoda y tranquila. Más tarde conocí a Brown y nos casamos. Era un hombre enérgico y seguro de sí mismo, pero a veces sus inclinaciones dominantes me causaban mucha ansiedad. Él es 2 años mayor que yo, y a menudo me decía que, como ama de casa, mi trabajo es brindarle comodidad y comodidad en el hogar. Traté de cumplir con este requisito, pero a menudo sentí que él me menospreciaba. Brown me ha criticado a menudo. Todo lo que miraba, todo lo que iba, siempre encontraba algo que creía que podía mejorar. Me dijo que debería trabajar para ser más atractiva, incluso si eso requería usar maquillaje que ocultara los signos de la edad. Su crítica a la apariencia me molestó. Y en ese momento, recordaba mi primer matrimonio y cómo nos peleábamos constantemente por esas cosas. En ese momento, pensé que una mujer tenía que ser más obediente para evitar conflictos en el matrimonio. Pensé que no debía desafiar a mi hombre. Después de todo, este enfoque del matrimonio fue la causa de muchas de nuestras disputas y malentendidos. Poco a poco me di cuenta de que mis opiniones y necesidades también son importantes y que el respeto en una relación debe ser bilateral. Ahora me di cuenta de que no tenía que repetir mis errores del pasado. Decidí ser más segura de mí misma y no conformarme con situaciones que no me gustan. Sin embargo, para evitar conflictos, decidí fingir ser menos inteligente de lo que realmente soy. Comencé a presentarme como graduada de una universidad menos prestigiosa y evité mostrar mi lado intelectual. Era mi manera de evitar conflictos y mantener la paz en mi matrimonio. Gracias a esto, Brown comenzó a percibirme de manera diferente. Dijo que era ingenua, pero eso es lo que me hace dulce. Este cumplido me mostró que él está realmente feliz con la forma en que me muestro como mujer. Todo esto me hizo pensar que tal vez la inteligencia no siempre es obligatoria y en algunos casos es más importante estar de acuerdo con la opinión de su esposo que demostrar que tiene razón. Empecé a estar de acuerdo con Brown en casi todos los temas. Traté de ser una esposa sumisa para mantener la paz en nuestra relación. Estaba satisfecho y feliz, y se convirtió en una prioridad para mí. Sin embargo, en un momento hubo un evento que cambió mis estereotipos. Sucedió en una reunión familiar donde mi suegra comenzó a acosarme y criticarme. Ella me hizo cocinar y servir comida y bebidas a todos los familiares. Y entonces pensé que si hubiera reducido los pasos y movimientos innecesarios, lo habría manejado por mi cuenta. Decidí preparar comidas que no requerían preparaciones complicadas y servir bebidas usando todos los quemadores disponibles para mí. Rápidamente vi que estaba manejando esto de manera fácil y efectiva. En ese momento, la hermana de mi esposo, Kylie, se acercó a mí y me dijo que lamentaba mucho que la madre de yo me tratara así y me ofreció ayuda. Le dije que casi había terminado y que lo estaba haciendo bien. En ese momento, me di cuenta de que fingir ser estúpida no era tan fácil como parecía. Requiere habilidad y control. Pensé en el hecho de que la sociedad a menudo critica a aquellos que tienen malos resultados académicos o en los exámenes. Pero eso no significa que estas personas no sean inteligentes. Después de todo, cada uno tiene sus propias fortalezas y habilidades. Así que decidí fingir que era ignorante y no estaba usando mi cerebro para complacer a Brown y convertirme en la esposa que él aprobaría. Fue difícil, pero estoy convencida de que es el camino correcto. Sin embargo, la hermana de mi esposo, Kylie, resultó ser más perspicaz de lo que pensaba. A pesar de ser 6 años más joven, tenía una actitud más madura y sabía leer entre líneas. Kylie me consoló y me dijo que no debía forzarme si era difícil. Ella dijo que siempre entendía los sentimientos de otras personas y estaba dispuesta a ayudar. Sus amables palabras y su apoyo eran muy necesarios. Me sentí incómoda cuando tuve que fingir ser alguien que no soy para ser amada. Fue doloroso,
pero desafortunadamente fue necesario para mantener la paz en nuestras relaciones. Le he dado las gracias a Kylie una y otra vez por su amabilidad y apoyo. Desde entonces, Kylie y yo nos hemos acercado. A menudo nos comunicábamos en las redes sociales y, a veces, caminábamos juntos. Sabiendo que tenía una aliada en la persona de Kylie, me sentí más segura. En la siguiente reunión familiar, cuando mi suegra trató de incitar a toda la familia contra mí, Kylie se puso en mi defensa. Ella le preguntó a su suegra cómo la trataría si yo fuera su hija. La suegra respondió que las personas divorciadas generalmente tienen defectos de carácter y que Brown sería estricto con ella si no la entrenaba adecuadamente. Kylie siguió haciendo preguntas y descubriendo por qué me divorcié. Me senté en el suelo, confundida en mis pensamientos, y me di cuenta de que estaba de vuelta en un matrimonio que estaba empezando a desmoronarse. No sabía cómo podía permitir que volviera a suceder. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos por las palabras de la madre de Kylie, quien nuevamente expresó su preocupación. Jory, sé que eres una buena persona, amable y muy cordial, pero me preocupo por ti. A veces parece que te olvidas de ti misma. ¿Lo ves, verdad?, preguntó con la máxima sinceridad. La madre de Kylie era una persona que siempre decía lo que pensaba, y sus palabras eran como un trueno en medio del silencio. La suegra estaba en silencio y su mirada era melancólica. Finalmente, admitió que tenía problemas matrimoniales y que podría no ser tan tonta como pensaba. Brown tomó la palabra y confirmó que, a pesar de lo que me había dicho, estaba haciendo frente a las diversas tareas que me había encomendado. Esto confirmó de nuevo que podía hacer más de lo que pensaba. Me sentí aliviada y agradecida por el apoyo de mamá Kylie y el reconocimiento de Brown. Las reuniones familiares fueron un verdadero desafío para mí y nunca pensé que podría superarlas con tanto éxito. Aunque al principio me sentí humillada, me di cuenta de que esto podría ser una oportunidad para mejorar nuestra relación. Sin embargo, por la noche ocurrió una situación inesperada. Brown, enojado, trajo un cargador para su teléfono y comenzó a cargarlo. Luego me sentó en el suelo y comenzó la grabación. Dijo que me vigilaría para asegurarse de que ya no me relajara ni me acostara. Fue extraño y peyorativo. Traté de explicar que no tenía intención de ir a la cama, pero él era persistente. Las palabras de Brown se han vuelto cada vez más agresivas y ofensivas. Me reprochó que fuera inútil e imprudente. Su grosería era tan abusiva que me sentí decepcionada y humillada. Brown declaró que ya no me daría dinero e hizo una amenaza de que si no satisfacía sus deseos, él no me perdonaría la falta. Esas palabras me dejaron confundido e irritado. Y finalmente, me hizo disculparme con él y me dijo que debería usar mi cabeza. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Decidí que mi matrimonio con Brown se había vuelto insoportable y que tendría que cambiar algo. Cuando terminó el video en el teléfono móvil de Brown, me miró con asombro y me preguntó si había hecho algo con la grabación. Decidí fingir que no sabía y respondí que no tenía idea de cómo cambiar el video en su teléfono, ya que los dispositivos móviles no son mi fuerte. Brown parecía estar un poco más tranquilo, pero todavía estaba un poco molesto. Admitió que el incidente de ayer fue su culpa y explicó que se enojó al pensar que no estaba tratando de complacerlo. Dijo que era inteligente y a veces no se da cuenta de mis esfuerzos. Luego se disculpó con una expresión condescendiente en su rostro. Estaba molesta por su comportamiento, pero decidí soportarlo y fingir que lo perdonaba. Pero en realidad, ya no estaba satisfecha con este matrimonio y sabía que pronto nos divorciaríamos. Pero no iba a facilitarle la tarea y decidí comportarme de la manera más tranquila y neutral posible en esta situación. Vinimos a una reunión familiar y sabía que iba a ser un día ocupado, como siempre. Las actividades familiares siempre han sido una prueba difícil para mí, pero traté de mantener el decoro lo más posible y comportarme de una manera que no llamara la atención sobre mí misma.
Cuando entramos en la casa de los familiares, vi a mi suegra y Kylie ocupados preparando la cena festiva. Me dijeron que me sentara y no los molestara, y hice lo que me dijeron. Normalmente no hablaba con los parientes de mi esposo, pero esta vez Brown comenzó a conversar con un hombre frente a él. Resultó que este hombre era el tío de Brown. Pensé que lo había visto antes, pero no podía recordar de dónde venía. Brown comenzó a elogiar a su tío y me dijo que estaba enseñando en Harvard y haciendo un trabajo impresionante en química. Esas palabras me hicieron pensar porque parecían extrañas. El tío Jory, así me llamó, miró horrorizado a Brown y le preguntó de qué estaba hablando. Realmente no podía entender de qué se trataba y estaba desconcertada. El tío de Brown explicó que pensaba que era realmente buena e inteligente y que no tenía sentido fingir ser estúpida. Me preguntó por qué iba a fingir ser estúpida y si no debería ser yo misma. El incidente en una reunión familiar fue un punto de inflexión en mi vida. La fuerte voz del tío llamó la atención de toda la familia y todos, incluida la suegra y Kylie, se volvieron para mirarnos. Fue algo completamente inesperado, y ninguno de nosotros esperaba que Brown dijera esas palabras. Brown dijo que estaba cansado de que siempre lo ridiculizaran y que en realidad se graduó de la Universidad de Cambridge y realizó estudios de posgrado en Estados Unidos. Esas palabras sorprendieron a todos y las miradas cambiaron en la cara de Brown, quien en ese momento se volvió visiblemente incómodo. Para mí, fue una revelación que me hizo reconsiderar mi idea de él. Pensé que conocía a Brown, pero ahora sus palabras me hicieron pensar en quién era realmente. Probablemente tenía ideas erróneas sobre él y eso me hizo aún más cuestionable sobre nuestro matrimonio. Nos conocimos en la universidad y siempre pensé que era un chico sencillo pero amable. No mostró mucha ambición y pasión por los estudios. Sin embargo, sus palabras de que se graduó de Cambridge y estudió en la escuela de posgrado estadounidense fueron una verdadera sorpresa para mí. Después de que Brown fue expuesto, el ambiente en la reunión familiar se volvió tenso. Todas las miradas estaban puestas en él y muchos de nosotros comenzamos a dudar de sus palabras. La suegra estaba visiblemente abrumada por esta información y no podía creer que mi ex esposo pudiera ocultarle su educación e inteligencia. Kylie, que siempre ha sido mi amiga íntima, también se sorprendió por esta exposición. Ella me vio sufrir en mi matrimonio con Brown y como a menudo me trataba despectivamente debido a mi actividad intelectual. Ahora se dio cuenta de que sus palabras eran solo una cubierta para sus propias inseguridades y complejos. Para mí, este momento no fue solo una exposición de Brown, sino también una oportunidad para darme cuenta de que realmente merecía algo mejor. Me di cuenta de que mis habilidades y mi educación no deberían convertirse en un obstáculo en una relación, sino que, por el contrario, pueden ser un activo valioso. Brown, que ocultó su educación y logros académicos, trató de suprimir mi confianza en mí mismo y hacerme sentir menos valiosa. Ahora me di cuenta de que era su problema, no el mío. Después de este incidente, mis sentimientos hacia Brown cambiaron. Ya no lo veía como la persona con la que me gustaría pasar el resto de mi vida. Comencé a darme cuenta de que nuestro matrimonio se basaba en falsas ideas y complejos y que no podía ser feliz conmigo. Con el paso del tiempo, decidí divorciarme de Brown. No fue una decisión fácil, pero sentí que era la única manera de salir de la situación. Logramos negociar la división de la propiedad y finalmente nos separamos. Después del divorcio, me sentí libre y liberada de la carga del matrimonio. Ahora mi vida se ha vuelto más llena e interesante. Ya no me sentía limitada en la elección de mis intereses y actividades. Comencé a hacer cosas que realmente me brindaban placer y desarrollar mis habilidades y pasatiempos. Con el divorcio, también comencé a construir una relación más estrecha con Kylie. Nos acercamos y nos apoyamos mutuamente en todos los esfuerzos. Esta amistad se ha convertido en un aspecto valioso de mi vida para mí y estoy agradecida a Kylie por su apoyo y comprensión.
En un mundo donde a menudo prevalece la creencia de que la felicidad de una mujer está en el matrimonio, di el paso y elegí el camino que era más adecuado para mí. Ahora que tengo la libertad de elegir, me siento liberada de la carga del matrimonio y las obligaciones que a menudo vienen con él. Mi vida se ha convertido en una paleta vibrante de posibilidades y estoy lista para disfrutar cada momento de esta increíble vida. Con el divorcio de Brown, me liberé de los grilletes que ataban mi individualidad y confianza en mí mismo. No hay nada más limitante que estar en una relación donde no eres apreciado y respetado por lo que eres. Me di cuenta de que mi felicidad no depende de mi estado civil, sino de cómo manejo mi vida y qué tipo de relación elijo para mí. Ahora puedo concentrarme en lo que es realmente importante para mí. Me ocupo de mis intereses, me desarrollo como profesional y como persona. Sin la carga del matrimonio, puedo ser yo misma y tomar decisiones basadas en mis propios deseos y valores. Esta libertad e independencia son regalos valiosos que valoro por encima de todo. Con el paso del tiempo, mi relación con Kaili se hizo más fuerte y más cercana. Encontramos intereses comunes y nos convertimos en amigas inseparables. Esta amistad se ha convertido en un regalo invaluable para mí y estoy orgulloso de tener una novia tan dedicada. Nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles y nos regocijamos juntos en los alegres. Kaili también me vio sufrir en mi matrimonio con Brown y como a menudo me trataba despectivamente debido a mi actividad intelectual. Ahora se da cuenta de que fueron sus complejos e inseguridades las que lo llevaron a mostrar un comportamiento agresivo. Estar cerca de una persona así no es el camino a la felicidad y estoy agradecida a Kaili por su apoyo y comprensión. Con el divorcio de Brown, me di cuenta del valor de mi propia actividad intelectual y educación. Ya no tengo miedo de ser inteligente y exitosa. Mi independencia intelectual se ha convertido para mí en un arma con la que puedo alcanzar cualquier objetivo y superar cualquier obstáculo. Además, me di cuenta de que esto no debería convertirse en un obstáculo en una relación, sino que, por el contrario, podría ser un activo valioso que atraiga a las personas que me valoran y respetan. Con el divorcio de Brown, di un paso decisivo hacia la búsqueda de mi propia felicidad y autorrealización. Mi vida comenzó a llenarse de nuevas oportunidades y aventuras. Comencé a hacer cosas que realmente me traen alegría y satisfacción. Mis intereses y pasatiempos se han convertido en el centro de mi vida, y estoy feliz de desarrollar mis habilidades y pasatiempos. Con el divorcio, también comencé a construir una relación más estrecha con Kaili. Nos hemos acercado y nos apoyamos mutuamente en todo. Nuestra amistad se ha convertido en un pilar para mí, y siento que finalmente he encontrado a alguien en quien confiar siempre. Compartimos con Kaili no solo las alegrías, sino también las dificultades, y juntos es más fácil superar todos los obstáculos. Ahora que tengo la libertad de elegir, voy a vivir mi vida, ser yo misma y pasar tiempo con los que realmente quiero ver a mi lado. Ya no voy a ajustarme a las expectativas de otras personas o comprometerme por una relación que no me conviene. Mi vida es mi propia obra de arte y quiero hacerla vibrante y rica. Me di cuenta de que la felicidad no depende del estado civil. Depende de cómo administro mi vida y qué tipo de relación elijo para mí. Ya no sacrificaré mi propia confianza y felicidad por otra persona. Mi historia es la historia de cómo encontré mi propia felicidad y me convertí en una mejor versión de mí misma. Así que el divorcio de Brown fue un nuevo comienzo para mí, una nueva oportunidad para construir mi propia vida feliz. He aprendido a valorarme a mí misma y a mis intereses, y ahora estoy lista para seguir adelante con optimismo y confianza en mí misma. Mi futuro está lleno de promesas y espero nuevas aventuras y logros. La vida después del divorcio me abrió nuevos horizontes y oportunidades. Ya no me limito a los estereotipos o expectativas de la sociedad. Sigo mis sueños y pasiones y me trae verdadera felicidad. He encontrado un equilibrio entre mi vida personal y profesional y ahora puedo disfrutar cada día como un regalo. Mi historia es la historia de cómo encontré mi propia felicidad y pude sobrevivir al divorcio como una oportunidad para un nuevo comienzo.
Aprendí a valorarme a mí misma, a mis intereses y a la libertad de elección. Me di cuenta de que la felicidad está dentro de nosotros y que podemos crear nuestra propia vida feliz. Ahora estoy lista para seguir adelante con optimismo y determinación. No tengo miedo del futuro porque sé que tengo todos los recursos necesarios para enfrentar cualquier desafío. Mi vida se ha vuelto rica y significativa y estoy feliz de ser yo misma. En conclusión, el divorcio fue una experiencia curativa para mí y una oportunidad para un nuevo comienzo. Encontré mi felicidad y me di cuenta de que depende de mí y de mis elecciones. Estoy orgullosa de mi camino y estoy lista para recorrer un largo y emocionante camino hacia mi propia vida feliz. Cuando el tío de Brown se enteró de esto, me recordó y se sorprendió de que ahora estuviera fingiendo ser estúpida. Resultó que me recordaba de la universidad y creía que era hermosa e inteligente. Esto causó incomodidad y emoción en Brown, quien se sintió expuesto. Para confirmar mis palabras, les mostré a todos un video en el que Brown me decía que no durmiera toda la noche. Este video fue una prueba convincente de que me ordenó que fuera estúpido y fingiera ser tonto. Brown no negó, pero su voz se escuchó claramente en el video, y eso solo aumentó su incomodidad. La suegra estaba indignada por el acto de Brown y se negó a cenar con él. Ella expresó su indignación y exigió su salida de la casa. Brown fue expulsado de la casa y sus modales y actitudes hacia la familia fueron condenados por todos. Regresamos a la sala de estar y conversé con mi tío sobre sus estudios universitarios. Fue un momento en el que sentí que había encontrado mi lugar y recuperado mi confianza. Kylie y mi suegra me apoyaron y finalmente decidí divorciarme de Brown. Brown se negó al principio, pero cuando le mostré mis ahorros de 10,000 pesos, se dio cuenta de que no valía la pena continuar con este matrimonio. Trató de insultarme llamándome Kinder, pero no me importó. Rompí mi relación con él y ya no presté atención a sus palabras. La suegra y Kylie también repudiaron a Brown y él se quedó solo. Buscó el apoyo de sus familiares, pero su pérdida afectó bastante su vida. Mi vida comenzó a cambiar para mejor y me sentí libre y fuerte. Después de divorciarme de Brown, me recuperé y decidí construir mi vida de la manera que quería. Cuando empecé a buscar trabajo, trabajé duro para mantenerme. Mi independencia y mi libertad me dieron satisfacción. Me quedó claro que la felicidad de una mujer no depende necesariamente del matrimonio. Después de divorciarme de Brown, mi vida comenzó a cambiar para mejor. Me liberé de la carga del matrimonio y encontré la libertad que había estado buscando durante mucho tiempo. Ahora tengo el tiempo y la oportunidad de centrarme en lo que es realmente importante para mí. Fue un periodo de cambio y crecimiento importantes como persona para mí. Decidí usar este momento para el autodesarrollo y la realización de mis sueños. Después de sumergirme en el trabajo y explorar las áreas que me interesaban, gradualmente comencé a desarrollarme como profesional y como persona. Sin la carga del matrimonio y las restricciones que me impusieron en el pasado, podía ser yo misma y tomar decisiones basadas únicamente en mis propios deseos y valores. Con el paso del tiempo, mi relación con Kylie ha mejorado. Descubrimos intereses comunes y nos acercamos unos a otros. Esta amistad y la interacción entre ellos se han vuelto increíblemente importantes para mí. Comencé a darme cuenta de que la amistad, el apoyo y la capacidad de compartir mi tiempo con mis seres queridos son tan importantes como el crecimiento profesional y personal. Estar libre del matrimonio me permitió darme cuenta de que mi felicidad no depende del estado civil. Depende de cómo administro mi vida y qué tipo de relación elijo para mí. Me di cuenta de que podía ser feliz sin casarme y que mi vida era hermosa e interesante tal como era. Un aspecto importante de este nuevo capítulo de mi vida ha sido la confianza en mí mismo. Ya no admitía críticas ni humillaciones por parte de los demás, ya que ahora sabía mi valor. Esta experiencia de divorciarme de Brown me hizo más fuerte e inteligente y ya no permití que nadie cuestionara mis habilidades. Kylie se ha convertido en mi amiga y pilar de confianza. Pasamos mucho tiempo juntos, apoyándonos unos a otros y compartiendo alegrías y tristezas.
Mi vida se hizo más rica gracias a su presencia y estoy agradecida por esta amistad. Ahora que tengo la oportunidad de elegir con quién pasar el tiempo y cómo llenar mi vida, planeo seguir mis deseos y tratar de ser yo misma. No voy a cometer los mismos errores que he cometido en el pasado, y ciertamente no voy a casarme con alguien a quien no amo o respeto. Mi libertad y mi vida están ahora en mis manos, y voy a hacer todo lo posible para hacerla completa y feliz. Mi actitud hacia mí y mi vida cambió completamente después del divorcio. Ahora me doy cuenta de que puedo ser feliz sin el matrimonio y que lo más importante en la vida es ser fiel a mí mismo y seguir mis deseos. Estoy orgullosa de mis logros y preparada para los nuevos desafíos y oportunidades que me traerá el futuro. Mi historia es la historia de cómo encontré mi propia felicidad y me convertí en una mejor versión de mí misma.